Confesiones anónimas, ¿tienes ganas de sacar las confesiones más turbias que te atormentan? Te leo. Cuando tenía 18 años, mi abuela me pidió que la ayudara a limpiar el ático de su casa. Mi abuelo había fallecido hace unos años, y aunque era una persona reservada, todos lo recordábamos como un hombre amable y dedicado. Mientras movía cajas llenas de fotos antiguas y documentos, encontré una caja cerrada con candado. Mi abuela me dijo que podía abrirla, que seguramente eran cosas viejas. Al romper el candado, descubrí algo que jamás imaginé, una serie de cartas escritas por mi abuelo, dirigidas a una mujer que no era mi abuela. En las cartas hablaba de su amor por esa mujer y mencionaba a 2 niños, que aparentemente eran sus hijos. Había fotos de ellos, niños pequeños sonriendo con mi abuelo abrazándolos. Lo más perturbador era la fecha en las cartas, eran de la misma época en que mi madre y mis tíos nacieron. Durante años, había llevado una doble vida. No pude evitar buscar en internet, y después de investigar un poco, descubrí que esos niños ahora eran adultos y vivían en la misma ciudad que yo. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que uno de ellos era mi jefe en el trabajo. Desde entonces, cada vez que lo veo, no puedo evitar preguntarme si sabe algo de esta conexión. ¿Debería contarle lo que sé? ¿O dejar que este secreto muera conmigo? Tengo un secreto que me está consumiendo lentamente, pero que también me da una extraña sensación de poder. Desde hace años, llevo una doble vida en Instagram. En mi cuenta personal soy yo, alguien normal, con una vida monótona y pocos seguidores. Mis publicaciones son esporádicas, y generalmente no obtienen mucha atención. Pero en mi segunda cuenta, soy una persona completamente diferente. Inventé un personaje, alguien que viaja constantemente, que tiene un estilo de vida de lujo. Edito las fotos para que parezca que estoy en lugares exóticos, uso imágenes de aviones privados y comidas gourmet que ni siquiera sé cómo pronunciar. Al principio era un juego, algo para divertirme, pero rápidamente mi cuenta creció. Ahora tengo más seguidores en mi identidad falsa que en mi vida real. Lo que más me asusta es que hay personas que me escriben a diario, admirando esta vida que no existe. Algunos incluso me piden consejos sobre cómo lograr lo que yo he logrado. A veces pienso en dejarlo, en eliminar esa cuenta, pero luego recuerdo que sin ella, soy invisible. Me pregunto cuánto tiempo puedo mantener esta mentira antes de que alguien descubra quién soy realmente. Cuando tenía 14 años, vivía en un vecindario tranquilo, donde no pasaba nada fuera de lo común. Un día, una familia nueva se mudó frente a nuestra casa, y con ellos llegó Sofía, una chica de mi misma edad. Ella era diferente al resto de las chicas de la cuadra. Era callada, siempre parecía estar en otro mundo, como si algo pesado la siguiera a todas partes. Al principio, no hablábamos mucho. Ella no salía a jugar con los demás chicos y siempre estaba en casa, mirando desde la ventana. Pero un día, mientras caminaba hacia la tienda, la vi sentada sola en la banqueta, con una mochila desgastada a sus pies. La saludé y, sorprendentemente, me devolvió el saludo con una pequeña sonrisa. Así empezó nuestra amistad. Sofía era reservada, pero poco a poco comenzó a abrirse conmigo. Me contó que su papá los había abandonado hacía unos años y que vivía sola con su mamá. Según ella, su mamá era estricta, pero lo decía de una manera que no me convencía. Había algo en su tono, como si quisiera decirme más pero no pudiera. Con el tiempo, noté cosas extrañas, siempre usaba camisas de manga larga, incluso en los días más calurosos, y si alguien mencionaba a su mamá, Sofía cambiaba el tema de inmediato. Una vez, durante una tarde en mi cuarto, mientras hacíamos la tarea, su camisa se deslizó un poco y vi un enorme moretón en su hombro. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que se había caído de las escaleras. Pero sus ojos me decían otra cosa. Desde ese día, comencé a preocuparme más por ella. Unos meses después, Sofía empezó a comportarse de forma más extraña. Pasaba días sin hablarme y, cuando lo hacía, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Una tarde en el parque, mientras estábamos sentadas en el columpio, me dijo algo que nunca olvidaré: a veces quisiera desaparecer y empezar de nuevo, como si mi vida no existiera. Le pregunté por qué decía eso, pero solo bajó la mirada y cambió de tema. El último día que la vi fue un jueves por la tarde. Sofía me había invitado a su casa porque su mamá no estaría. Era la primera vez que iba. Su casa era sombría,
llena de cajas apiladas y muebles viejos. No parecía un hogar, sino un lugar de paso. Subimos a su cuarto y, mientras estábamos allí, me mostró un cuaderno que solía usar como diario. Había dibujos y notas que no entendí en ese momento, frases como, estoy atrapada, y nadie puede ayudarme. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos la puerta principal. Era su mamá, aunque Sofía me había dicho que no regresaría hasta tarde. Sofía me sacó corriendo por la puerta trasera, susurrándome que no dijera nada de lo que había visto. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, fui a buscarla, pero su casa estaba vacía. Las cortinas estaban cerradas y no había señales de vida. Les pregunté a los vecinos, pero nadie sabía nada. Parecía que se habían ido de la noche a la mañana. Durante semanas intenté averiguar qué había pasado. Fui a la escuela, pero ni siquiera estaba registrada como estudiante en el sistema. Parecía que Sofía y su mamá nunca habían existido. Pero lo más inquietante ocurrió un mes después. Mientras limpiaba mi cuarto, encontré su cuaderno en mi mochila. No recuerdo haberlo guardado. En la última página había una frase escrita con tinta roja: si lees esto, ya no estoy. Por favor, no me olvides. Años después, aún pienso en Sofía. Nunca supe qué fue de ella ni por qué desapareció. Pero a veces, cuando paso por el parque donde solíamos hablar, siento que sigue ahí, como una sombra en mi memoria, recordándome que hay cosas que nunca tendrán respuesta. Cuando tenía 17 años, mi vida era bastante normal, iba a la escuela, jugaba fútbol con mis amigos los fines de semana, y trabajaba medio tiempo en un café para ahorrar algo de dinero. No había nada extraordinario en mi día a día, pero todo cambió una tarde mientras caminaba hacia casa después del trabajo. Tomaba siempre el mismo atajo, un callejón que cruzaba entre dos edificios viejos. Ese día, algo me llamó la atención, un pequeño maletín negro, tirado junto a un contenedor de basura. Al principio pensé que alguien lo había dejado ahí por accidente, pero cuando me acerqué, vi que estaba completamente limpio, como si no llevara mucho tiempo abandonado. La curiosidad pudo más que el sentido común. Abrí el maletín, y lo que vi me dejó sin aliento, estaba lleno de billetes. Fajos de billetes, perfectamente apilados. No sabía cuánto había, pero claramente era mucho dinero, más del que había visto en mi vida. Miré a mi alrededor, esperando que alguien apareciera reclamándolo, pero no había nadie. El callejón estaba vacío, salvo por el sonido lejano del tráfico. Mi primer impulso fue dejarlo ahí. ¿Y si alguien me veía llevándolo? ¿Qué tal si pertenecía a alguien peligroso? Pero mientras sostenía el maletín, no podía dejar de pensar en lo que ese dinero podía significar para mí. Podría pagar la universidad, ayudar a mis padres con las deudas, e incluso comprar un auto. Decidí llevármelo a casa. Esa noche apenas dormí. Lo escondí en el fondo de mi armario y me quedé mirando el techo, imaginando todas las cosas que podía hacer con ese dinero. Pero al día siguiente, cuando abrí el maletín de nuevo, noté algo que no había visto antes, una pequeña tarjeta blanca, metida entre los billetes. La tarjeta tenía un número de teléfono y una frase escrita a mano: si lo encuentras, llámame. Mi corazón se aceleró. ¿Quién habría dejado ese dinero ahí? ¿Y por qué? Pasé todo el día debatiendo si debía llamar o no. Parte de mí quería ignorarlo y fingir que nunca vi la tarjeta, pero otra parte no podía con la incertidumbre. Finalmente, al día siguiente, marqué el número desde un teléfono público, sin dar mi nombre. Una voz masculina contestó al segundo timbrazo. Sonaba calmada, pero firme. Le dije que había encontrado un maletín, sin dar más detalles. La persona al otro lado hizo una pausa y luego me dijo algo que no esperaba: sabía que alguien como tú lo encontraría. Quédate con el dinero, pero quiero que hagas algo por mí. No me dio más explicaciones. Solo me pidió que dejara un sobre en un buzón específico, en una dirección que estaba en otra parte de la ciudad. Me dio las gracias y colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche, abrí el maletín nuevamente y, debajo de los billetes, encontré el sobre del que hablaba. Estaba sellado, y no me atrevía a abrirlo. Pasé horas pensando en si debía hacerlo. Finalmente, al día siguiente, tomé un bus y fui a la dirección que me dio. Dejé el sobre en el buzón, sintiéndome como un personaje en una película de espías.
Regresé a casa con el maletín y el dinero, pero desde ese día, nunca pude disfrutarlo realmente. Me sentía observado, como si alguien estuviera esperando a que hiciera algo mal. Cada vez que pasaba por el callejón, tenía la sensación de que alguien más sabía lo que había pasado allí. Nunca volví a escuchar nada del hombre del teléfono. El dinero todavía está guardado en una caja en mi cuarto. A veces pienso en gastarlo, otras veces en devolverlo a la policía. Pero lo más extraño de todo es que, desde entonces, siempre me llega una tarjeta de cumpleaños anónima cada año, sin remitente, con un simple mensaje: gracias por cumplir con tu parte. Todavía no sé quién era esa persona, ni qué había en el sobre. Pero una cosa es segura, ese maletín cambió mi vida para siempre.